Vivimos en un mundo poblado de zombies. Tropezamos con ellos en los bancos, en el transporte público, en las oficinas y en las fábricas. Basta asomarse a una escuela para ver las hordas siendo generadas todos los días. Puedo jurar que mi vecino es un zombie. El apocalipsis está aquí, también el cambio climático. La escasez de gasolina resulta un simple ensayo frente a la inminente escasez del agua. Los paradigmas se derrumban, azotados por tsunamis de datos, mientras ejércitos de robots avanzan sobre nuestros empleos. Y sin embargo, esa solo es una manera de ver las cosas. ¿Te has preguntado por qué vemos así nuestro mundo actual? ¿A ti qué es lo que más te preocupa? Esas angustias que no te dejan dormir. ¿Qué zombie te contagió tus miedos? ¿Cómo afectan a nuestros pensamientos las redes sociales y el abrumador avance de la tecnología? ¿Será posible imaginar un futuro distinto? Tal vez más allá del futuro está el presente. ¿Podremos pensar mejor el presente si antes pensamos mejor el futuro? Alejandro Rubio, fundador y director creativo de Filias Community Builders, miembro consultor del Instituto Internacional de Ciencias de Datos, especializado en los ecosistemas de la conversación digital, la creatividad, la producción, la creación musical y en los últimos 10 años, el del análisis de la transformación tecnológica. El eje de su actividad gira sobre cómo desarrollamos la capacidad de gestionar los futuros, reflexionando sobre las riquezas que mueven el cambio, diversidad, divergencia, datos, disrupción, la irrupción de las tecnologías de la conversación y en cómo las personas estamos cambiando conforme cambian las tecnologías. Entre los años 2000 y el 2001, fue productor ejecutivo de Zoom.tv, plataforma de entretenimiento en línea, coproducción de Argos Televisión y Grupo Inbursa, basado en streaming de video e interacción en tiempo real. En el 2009, funda Filias Community Builders, consultoría dedicada a facilitar la adopción de tecnologías sociales en instituciones públicas y organizaciones del sector privado. Imparte el módulo de métricas y análisis de redes sociales en el máster en comunicación digital por el Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer, en colaboración con la Universidad de Cantabria, España. Es miembro del círculo de expertos de Lexia Insight Solutions, Premio Merca 2.0, como la mejor agencia de investigación de mercados, 2008 y 2018. Él es Alejandro Rubio, un bicho raro que trata de hacer del análisis, la creatividad y la producción un solo movimiento. Esto es Ensambla Ideas. Aquí comienza esta historia de programas, de entrevistas, de conversaciones, de reflexiones, de conversaciones con personas verdaderamente excepcionales y especiales. Como pudieron ver, Alex Rubio tiene una carrera excepcional, admirable y sobre todo que tiene muchísimo que mostrarnos, que platicarnos de su recorrido por la vida. Alex Rubio, para mí es un verdadero honor estar contigo y abrir estas emisiones de Ensambla Ideas con un maestro como tú aquí conmigo. Muchas gracias, ¿no? Encantado y también saludos a todos los que están viendo. Los demás programas además prometen muchísimo. Les doy el spoiler de una vez. Mi querido Alex, eso que vimos, ese recorrido, esa vida, esos pequeños highlights de tu vida profesional, es lo que has hecho en tu carrera, pero ¿por qué no empezamos platicando y nos cuentas quién eres y qué haces aquí? ¿Quién soy? Bueno, es una pregunta que te voy a decir. Yo de entrada, yo siempre me defino a mí como un músico. O sea, yo me siento un músico. O sea, vivo la vida desde ese lugar, desde ese lenguaje. O sea, desde el tema del ritmo, de las asociaciones, del color. O sea, entonces siempre, a pesar de que es exactamente a lo que no me dediqué, ¿no? Me defino y me define. Y es una constante en mi vida el amor por la música. Eso es lo primero que diría que me define. Ok. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Bueno, venía a platicar contigo creo, y vamos a platicar, me gustaría platicar de nuestra relación con la tecnología y con las tecnologías. Creo que es un momento que tenemos que hablar mucho de eso, que tenemos que hablar después de 10 años, 15 años de algunas plataformas, mucho más de internet y esta sensación de cruda digital que no sé si compartes, ¿no? Después de la borrachera
postear y postear como locos y compartir nuestra vida y mira esto desayuné y esto es ¿no? Perro, ya me voy a la cama no decíamos, este es mi pie. sí, exacto, y de pronto una sensación de cruda por muchos motivos, en algunos casos más ruda, en otros casos no tanto, pero en todos creo una sensación de saturación, de todos los temas que tenemos alrededor de los problemas que tenemos con la información, su consumo, su generación. Entonces es un momento de que tenemos que hablar, ahora sí, de que nuestra relación con la tecnología es complicada, como dicen, ¿no? ¿Cuál es tu estatus de relación? Pues una relación complicada con la tecnología, pero no se va a ir. El tema es que no se va a ir, y no se va a ir de nuestras vidas, ni nos va, esta idea de que podemos cortar con la tecnología de entrada en lo práctico no es tan viable, entonces es momento de hablar de esa relación. Hablemos entonces de eso. ¿Por qué no nos cuentas cómo empezó Alex de niño imaginando el futuro? ¿Qué futuro imaginabas cuando eras niño? Primero, creo que era un futuro optimista. O sea, hay una historia sobre mi infancia que cuento y que me parece muy importante. Antes de que yo naciera, mi papá, que vivía en Guadalajara, en Jalisco, venía a la Ciudad de México y no regresaba sin haber comprado un número de una edición que hacía Editorial Novaro, que se llamaba Ciencia y Fantasía. Y esos libros recopilaban a los cuentistas de ciencia ficción, a Bradbury, a Isaac Asimov, todos los rusos que estaban escribiendo este género, el género de la ciencia ficción. Y mi papá los coleccionaba y de hecho hay algunos que están dedicados para su hijo, un hijo que no habría de nacer sino 5 años después. Entonces en mi casa había libros para mí y esos libros eran de ciencia ficción. Los leí, claro, mucho después, algunos cuentos te los puedo recitar así casi por palabra de tan leídos, tan platicados con mi padre. Y viví en un entorno donde mi papá es ingeniero, mi mamá es maestra. Entonces, primero había como toda esta idea de aprender cómo funcionan las cosas, porque ese es el segundo libro que más recuerdo de mi infancia. Una pequeña enciclopedia que se llamaba así, Cómo funcionan las cosas. Entonces era la bomba de agua. ¿Cómo funciona la bomba de agua? Entre esas dos cosas, yo creo que a mí se me generó un gusto por la idea fundamental de quienes nos interesan las tecnologías, que es que nos interesa cómo funcionan las cosas. Hoy eso se ha vuelto un tema importantísimo. O sea, yo no puedo tener una relación saludable con la tecnología si no sé cómo funciona, si no sé por qué suceden las cosas que suceden. ¿Qué significa eso de que el algoritmo de tal plataforma o de tal otra? Entonces, bueno, eso fue fundacional. Tercero, ya es como anecdótico, era un tema de mi papá con el grupo de radioaficionados. En mi casa, cuando hubo calculadoras, llegó una calculadora. Era una especie, me parece, de posesión colectiva, ¿sabes?, entre varios ingenieros. Una vez llegó con un aparato que a mí me parecía de astronauta, era una caja blanca, con un cordón, y una cámara que no se parecía a las cámaras que había en mi casa, que eran de Super 8, ¿no? Que eran de cine Super 8. Era una cámara de video que grababa en blanco y negro en carrete, marca Akai. No tienes idea lo que la he buscado. Te estoy hablando, yo tenía 10, 11 años, o sea, era 1975, 76. Y yo había tenido en manos una videograbadora portátil. O sea, era una locura la manera en que llegaba tecnología a mi casa. Y creo que tenía que ver con ese club pueblerino, porque yo vivía en una situación así como, no de gran ciudad, sino de pueblo, pero de ese club de radioaficionados que luego evolucionaron en club de observadores de ovnis y otro tipo de actividades. Okay. Entonces viví una idea del futuro básicamente optimista. O sea, todavía me tocó una idea del progreso, la tecnología, las maravillas, qué iban a hacer o dejar de hacer los robots, hasta dónde iba a llegar el tema de las computadoras y cuándo iban a llegar a tu casa, ¿no? Esas pláticas. También, obviamente, cuando mi padre tuvo acceso a una computadora, llegó una computadora a mi casa, soy niño Commodore 64, Atari Falcon, todo ese tema.
Entonces siempre estuve envuelto en eso, pero la ingeniería no era mi onda. O sea, porque yo, mientras tanto, pues estaba tocando la guitarra y el pianito y soñando con ser músico. Para el 2001, que es cuando nos conocemos, han de saber que Alex era ya un creativo admirable, un productor, un escritor muy importante dedicado a la publicidad, hacía videos institucionales y todo este rollo y campañas y cosas. Cuando nos conocemos todavía era una persona normal. Sin embargo, cuando nos conocemos es un proyecto que nos cambia la vida en muchos sentidos, pero me parece, y confírmamelo Alex, es un proyecto que también a ti te marca en términos de tu relación con la tecnología. Ese proyecto fue un proyecto de comunicación digital en la web, muy anticipado a los tiempos, y nos marcó de muchas maneras. Me interesa ver cómo te marcó a ti. Sí, a ver, estamos hablando de un periodo entre 1999 y 2001. Yo lo último que había hecho profesionalmente había sido un proyecto de radio para niños, de promoción de la lectura, fíjate, porque la indecisión vocacional ha marcado mi existencia. Y el proyecto era como algo que juntaba todos mis amores en un mismo lugar. O sea, primero la producción, que tiene que ver con ver que las cosas sucedan. A mí me contratan para eso, por cierto. Después de como mucho tiempo de tratar de conceptualizar, a mí me contratan para decir, necesito que esto ya exista, ¿no? Que todas las ideas se puedan ver. Produce. Esa fue mi entrevista de trabajo. O sea, tú puedes hacer que esto ya exista. Y a eso llego yo. Y claro, imagínate, o sea, el parque de diversiones. O sea, por un lado, coding, ¿no? O sea, todo el tema de la programación, todo el tema de tecnologías muy nuevas como el streaming, ¿no? La posibilidad de mandar video a través de la internet. Tercero, ya propiamente fierros que ya eran parte de mi vida, que tenían que ver con la producción audiovisual. Y después, lo choqueante es ver cómo sucedía. O sea, esta idea de la bidireccionalidad, que era muy reciente en Internet. O sea, recuerden, venimos de los .com, de modelos de red, donde hay un gran emisor y una serie de gentes que visitan la red, y se empieza a instaurar la revolución que fueron los blogs. Es decir, tres cosas: yo puedo publicar y autopublicar, yo puedo difundir y yo puedo entablar una conversación horizontal con otras personas en la internet. Eso había pasado básicamente en el ámbito del texto. Pero el cambio de paradigma de la ida y vuelta y de actividades que estaban reservadas para lo que conocíamos como medios de comunicación es muy profundo. A veces se nos olvida lo profundo que cambió nuestra manera de conectarnos. Y Zoom TV era eso llevado a un exponencial altísimo. O sea, era eso con video, era eso con la vida de las personas, era eso con personas en vivo y chat de regreso. Entonces, pues yo siempre digo, viví prácticamente un año en el futuro, 6 años después. Y eso, ¿no? Obviamente también hoy en día puedo mirar para atrás y ver un montón de oportunidades perdidas, cosas que no vi, cosas que no vimos en el modelo de negocio, sobre todo, y que estaban ahí. O sea, ahí estaban gérmenes de lo que hoy podemos conocer como YouTube. YouTube tardaría todavía 4 o 5 años de hacerse público. O sea, las plataformas de redes sociales todavía más tiempo. O sea, hasta el 2005, 2006. 2005, 2006. Cuando aparece YouTube. Y ya estábamos nosotros jugando con una cosa muy similar. Sí, ¿te acuerdas que decíamos, bueno, si nosotros podemos subir videos y la gente está empezando a hacer videos con cámaras digitales y ponerlos en su computadora, ¿por qué no los dejamos que suban videos? ¡Ay, idea genial! Claro, nunca vimos que eso era el centro. Y de ahí como la preocupación sobre cómo es que enfrentamos la idea o la necesidad de tener una estrategia sobre el futuro, que es básicamente, tiene que ver con que en un mundo en que el cambio ya no es un pasaje a un nuevo estado de normalidad, podemos enfrentar dinámicamente la idea que todo está cambiando.
no tiene que ver la idea del futuro como mis libros de ciencia ficción infantiles, sino con qué decisiones que estamos tomando ahora van modificando las probabilidades de que sucedan más cosas de las que nos gustan o menos cosas de las que nos gustan. Y como un nivel de reactividad a los cambios que no impliquen necesariamente ni la adopción inmediata, ¿no? Ni la locura de los primeros millennials, se vamos a compartir hasta todo lo que pasa en nuestra vida, sino un uso más estratégico de esa idea del futuro. ¿Qué vamos a hacer con él? No es lo mismo hoy planear el futuro que cuando se construye una catedral. Cuando tú planeabas una catedral, enfrentabas un proyecto que iba a durar, ¿qué? 3, 4 generaciones. Sí, sí. 100 años. Sí. 100 años. Dime qué cosa años. hoy planeamos para 100 años después. Bueno, Sí, ni imposible. el planeta. Sí, no, imposible. Ni el planeta imposible. tiene esa proyección. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Piolo y voy a estar aquí conduciendo el programa junto a ustedes si es que se meten al chat, al igual que Shishifo y Darkenkill, que están por aquí mandándonos saludos. www.zoom.tv. Y entonces en eso estaba, ahí se iba a quedar, maestros. Cuando dije, ¡me vale! ¿Saben qué es lo mejor? Debíamos hacer una carpa virtual que esté en internet con especímenes de zoológico. ¿Cuántas veces te has preguntado lo que significa la libertad? Lo que puedes decir y en lo que quieres creer. Todos los días. Este grupo de locos hace lo mismo que tú. Juegan, lloran y se preguntan lo mismo que tú. Pero además viven la aventura de dar vida a un canal donde la obligación es divertirse. Un zoológico de especies en exhibición, con el riesgo de hacer el ridículo. Y les vale. Esto es Me Vale. Una batalla que vuelve a comenzar con cada programa. Programa, miércoles después de Piolo, la pijamada. ¿Programa? Un programa aquí en Me Vale, se va a llamar La Pijamada con las de ventas. Sí. ¿Qué? No salió en pijama, güey, como ves. Que a la hora de desayunar me dejaste desamparado. Que digo frío, más bien helado. Que digo frío, más bien helado. Vamos a tratar de averiguar cómo fue que ese proyecto cambió la vida de Alex Rubio. A ver si logramos llegar a la respuesta. Bueno, rápidamente, entre 1999 y el 2001 hacemos algo inédito, por lo menos para mí, que era producir contenido de video que iba a verse en internet. Era inédito para mí, para todo el grupo que había ahí. Y eso me conecta con un ambiente donde todos mis amores estaban ahí juntos. O sea, estaba la tecnología, estaban los fierros, estaba el código, estaba el tema de la programación y estaba el tema de la creación y de la creatividad. Mi posición obviamente era medio orquestar ese universo, pero me pone en la claridad de que eso que estoy viviendo es con mucha probabilidad la forma que iba a tener el futuro en lo que entonces llamábamos medios de comunicación y hacia dónde iba a ir lo que estábamos viviendo, hacia dónde iban las páginas de internet, los blogs y la internet como la conocíamos. Y pues me ponen en un tema muy naturalmente de ya no poder salir de ese camino. Es como si hubieras llegado a ver cómo va a ser mañana y no puedes seguir viviendo igual. O sea, tienes que... O yo me sentía impulsado a seguir. No había regreso. O sea, para mí ir a hacer una telenovela o ir a producir un programa de televisión tradicional me parecía como perder el tiempo. En eso me cambió la vida brutal. Ya no volviste a ser el productor y el escritor y el creativo que yo conocí en ese momento, antes del proyecto. No. Te voy a decir que sí, nunca dejé de hacer porque estaba convencido de escribir. O sea, al final... El tema era que todas estas tecnologías no podían cobrar vida si no había una historia que contar. Y segundo, que habíamos descubierto en la manera en que contábamos historias en el proyecto de Zoom TV, y esa frase tú la acuñaste, hablamos de nosotros, no de los otros. Y a lo mejor en ese momento tú no tenías idea lo que eso decía de cómo se iban a contar las historias en Internet. Hablamos de nosotros, no de los otros, no cubrimos la fuente. No nos referimos a la celebridad, hablamos de nosotros, las personas que estamos aquí, que somos como tú,
y que no nos sentimos ni más ni menos especiales, pero tenemos una historia que nos hace únicos. Y eso era el alma, el corazón de lo que siguió en mi vida, encontrar también otras maneras de contar la historia, inevitablemente pegadas a esos recursos, la animación, los mundos virtuales, los videojuegos, el código, y desde un lado de mi inevitable y constante solemnidad en la vida, ¿no? de cómo íbamos a aprender a hacer eso como sociedad. Uf, ok. Bajo esta misma lógica de cómo ese proyecto te impacta a ti, nos impacta a todos de alguna manera, los que nos involucramos ahí, nos da ese asomarnos al futuro. Fue un gran proyecto, pero no se trata de ese proyecto del programa. Quiero preguntarte, con toda la información que tú tienes como devorador de información, como pues especialista, clavado, obsesionado con la tecnología, con los futuros, en ese año nos asomamos a un futuro de nuevo. El futuro en el que hoy vivimos, este presente en el que estamos hoy, ¿cómo es que la tecnología está cambiando a las personas? ¿Cómo es que la tecnología, a un nivel personal y masivo, nos está transformando como sociedad? Otra pregunta compleja, ¿no? O sea, primero yo creo que hay tres efectos que podemos ver rápidamente. Uno es aceleración. O sea, vivimos una sociedad donde todo ocurre más rápidamente. La información llega a nosotros más rápidamente, nos sentimos además en la necesidad de consumir inmediatez, de responder inmediatamente. Alguna vez trabajando con el tema de las comunicaciones en WhatsApp, decíamos que el tiempo se había vuelto un nuevo elemento del lenguaje. No era solo qué contestabas, a quién le contestabas, sino en cuánto tiempo le contestabas. Porque los adolescentes tienen una decodificación de eso, de cuánto tiempo se tardó en contestarme. Entonces la aceleración, el tema de la inmediatez, evidentemente crea condiciones nuevas, o sea, las crea a nivel global, a nivel de sociedad, a nivel de política, en términos de en qué tiempo nos enteramos nosotros de un determinado evento. Esta aceleración viene acompañado de una generación inédita en la historia de la humanidad de datos. A mí me gusta mucho una historia que es linda. Tú imagínate que eres un astrónomo contemporáneo de Galileo y tú estás estudiando un planeta como lo hacía él. ¿Cada cuánto podrías recabar información? Pues cada vez que pasaba el planeta, ¿no? Y tú lo veías con tu espejito, ¿no? Entonces, anotar la trayectoria y por dónde pasó. Imagínate los procesos de investigación para reproducir inventos. Hoy, la cantidad de información que acumulamos en un segundo es tan bestial que viene este otro fenómeno. O sea, nunca antes habíamos tenido tan cantidad de datos sobre lo que hacemos, la manera en que interactuamos, porque es inherente a Internet que todo deje una huella, y disponemos de datos para su análisis y para su aprovechamiento, digamos, para entendernos y desgraciadamente también para manipular determinados procesos. Y por último, entonces, aceleración, cantidad de datos, y por último tenemos este tema de nuestra negociación de privacidad que es inédito, ¿no? ¿En qué medida estamos conscientes de ello? No sé, todos deberíamos estar más, de que todo el tiempo estamos negociando un intercambio que también es muy propio de esta época y casi exclusivo de esta época. ¿Qué tanto te dejo de ver de mí y qué obtengo a cambio? Es decir, la publicidad más dirigida a mí, contenidos que se supone me deben interesar, pero no siempre estamos conscientes de que estamos negociando todo el tiempo y que tenemos que ver muy bien si estamos ganando en esa negociación, si somos beneficiados por esa negociación, a cambio de darte mis datos, darte mi privacidad y picarle al aceptar de términos y condiciones que además, para acabarla, no solemos leer casi nunca. Entonces, tres ámbitos: velocidad, acumulación de data, tercero, negociación constante de mi privacidad. Ok, pero la sociedad, las personas no están conscientes de eso. No todas, no en el mismo grado. No todas ni no en el mismo grado. Yo diría, no quisiera decir que la sociedad en sí, la sociedad tiene desde 2016 ahora una discusión sobre el tema de la desinformación.
O sea, nos apareció. Nosotros venimos de un proceso en el que estábamos preocupados por eso, como sociedad. ¿Lo que estoy leyendo es verdad o solo estoy muy dispuesto a creer en ello? O sea, tampoco se trata de que la mano invisible de la manipulación digital está sobre nosotros. Hay un momento en que se pone en la discusión social. Siempre hay en tecnología, la tecnología es cero democrática en ese sentido, aunque tiende a democratizar. Los que adoptan tempranamente y comienzan como a validar que determinado avance tecnológico es mayor, más interesante que otro, ¿no? Los famosos trendsetters, los famosos early adopters. En ese punto de la cadena, creo que nos estamos deteniendo más como sociedad también a valorar los posibles efectos negativos de una innovación. Pasó con algunas plataformas de redes sociales como Snapchat o como Instagram, en que hicimos una valoración, ¿no? ¿Qué me ofrece más? ¿A qué le estoy dispuesto a apostar? No siempre coincide con lo que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado más, ¿no? Ahora estamos apostando por los servicios de mensajería, porque pensamos que tienen una mejor relación de valor con nosotros, con una menor pérdida de privacidad o de presión por hacer pública mi vida. O sea, esa negociación está todo el tiempo en las personas. No siempre del mismo modo, no todos lo entendemos igual. Pero en el momento en el que unos early adopters están ya en ese debate, con esa conciencia de que esas cosas están ocurriendo, quiere decir que atrás de ellos viene el resto de la banda, vienen todos los demás ciudadanos, no todos, pero una gran mayoría, a pasar por el mismo proceso. Sí, no todos, pero sí. O sea, básicamente, mira, por ejemplo, las diferencias que tenemos entre los primeros millennials y lo que llaman ahora generación Z o generación App, digamos que sería la siguiente generación, en cuanto al uso estratégico de sus redes, son abismales. O sea, a mí me ha tocado participar en estudios donde vemos entre alguien que tiene hoy 30 años, ¿no? Que sería el primer millennial, ¿no? Ya tirando, y alguien que tiene hoy 19 años. Te pongo un ejemplo que todos vivimos con Spotify, nuestras listas de música. Nuestras listas de música es algo tan personal que no queremos que nadie las toque, porque nos van a arruinar el algoritmo, para decirte una frase que salió en el estudio. Eso implica una conciencia ya de qué está pasando, ¿no? De cómo funciona esto. A lo mejor yo no sé cómo Netflix me propone la siguiente serie, no, pero tenemos una intuición de qué está pasando. Sabemos que tiene que ver con que algo nos gusta, sabemos que tiene que ver... Esa conciencia no puede darse de golpe si tenemos un enorme rezago de educación digital. O sea, el tipo de educación que nosotros recibimos sobre tecnología en la escuela era claramente insuficiente, ¿no? En muchos ámbitos sigue siendo. O sea, necesitamos incluirlo más como parte de nuestra educación. Y si me pongo muy radical, necesitamos que la gente y las personas aprendan a programar tempranamente, que aprendan a programar como parte de la primaria. No es ni más difícil ni menos difícil que aprender las matemáticas y la aritmética, pero da una posibilidad en la vida de ver el mundo desde el análisis, desde mi diálogo con la máquina. Uf. Además de que se siente chidísimo la primera vez que tiras una línea de código y tú fuiste el que le dijiste a la máquina qué hacer. Y algo pasa. Sí, es increíble, güey. Sí. Pareciera, decía yo, que la tecnología avanza tan rápido que no solamente el futuro pareciera alejarse, sino incluso el mismo presente. Cada vez es más difícil aprenderlo, comprenderlo, asumirlo. Cada día estamos como que más ajenos, por lo menos esa es la sensación que me da, ajenos a nuestra realidad, con una concepción que nos construimos aquí en la mente y que cada vez pareciera distar más de lo que realmente está pasando, de los cambios que están a la vuelta de la esquina y de lo que nosotros mismos estamos propiciando con nuestra interacción con la tecnología. ¿Qué opinas de esto, mi querido Alex? No, bueno, creo que tiene muchos niveles de dónde pensarlo. O sea, por una parte hay una ansiedad. Sí hay una ansiedad en la idea de qué habilidades yo debería tener, que
que pega muchísimo, fíjate, por ejemplo, en el tema de qué tipo de educación es más efectiva. La generación de los desarrolladores, de los hackers, y aquí aclarando que para mí hacker no es una palabra que es sinónimo de criminal, o sea, criminal o la gente que comete delitos son eso, delincuentes, y los hackers para mí tienen una concepción más amplia de personas que son capaces de leer, de codificar un sistema, hacerle cambios profundos y aprovecharlo de mejor manera. O sea, yo tengo un alto concepto de la palabra hacker, eso porque ha sido criminalizada. De hecho, en una línea de pensamiento podrías decir que hasta intencionalmente, ¿no? Porque privilegia otra idea, que es la generación de bienes comunes y el uso del software libre y como parte de un patrimonio de nuestra sociedad. Aquí y regreso al tema de la ansiedad, porque esta idea de que el futuro, más que alejarse, parece que se nos echa encima. Parece que se impone esto de que si yo no entiendo esto, entonces pues, soy del siglo pasado. Si hay áreas donde es muy importante y una responsabilidad personal no dejar de interesarse por estas tecnologías. Y aquí voy a recuperar una expresión acuñada por Enrique Dans, un bloguero que a mí me gusta mucho, que habla de los huérfanos digitales. Dice, no existen nativos digitales, existen huérfanos digitales. Cada padre que dice, yo no le entiendo a esto, o que le suelta el teléfono, el smartphone o la tablet, ¿no? al hijo, sin los mínimos límites o condiciones de uso, está creando un huérfano digital. Y hay una generación completa que fue huérfana digital, que se enfrentó a las redes sociales, a todos sus riesgos, a todas sus dinámicas, sin el mínimo consejo que nos dieron a nosotros nuestros papás sobre la televisión, aunque fuera mentira, me explico, no la veas tan de cerca porque te vas a quedar ciego. Sí, es mentira, ok, pero es un límite. Había un límite, claro. Es un límite, claro. Es una posibilidad de yo empoderarme frente a esa cosa que era, ¿te acuerdas la caja que nos iba a dejar tontos a todos? Que iba a acabar con... Acababa con la cultura, el libro, y entonces ninguna de esas cosas pasó, ¿no? Pero la generación del límite venía de estas frases. Y la generación que adoptó las tablets y el smartphone desde chiquitos, muchos no tuvieron esos límites. Esas cosas sí nos deberían angustiar. No si le entiendo o no, porque la mayoría de las tecnologías se autoexplican. Mira, un problema que tenemos los adultos con las pantallas es que pensamos que hay algo más detrás de la pantalla. Entonces no sé a qué picarle porque yo traigo una lógica de qué debería pasar, ¿no? en la operación. Y las interfaces no son sino lo que son. Una buena interfase es absolutamente legible, ¿no? Si trae un sobrecito es un mensaje, punto. No hay nada más, no hay misterio. Y los adultos, yo trabajo mucho con personas que trabajo con el otro lado de la brecha digital, ¿no? Que son las personas de 50 años o más, que tienen una enorme expectativa de vida aún, que tienen muchísimo tiempo y que pueden beneficiarse muchísimo de las nuevas tecnologías y del Internet. Y por eso mi librito se llama así, Conectados, ¿no? Y es redes sociales para los abuelos, ¿no? Que es el otro lado. Entonces, si ves, sí, el futuro se nos echa encima, pero ahí está para tomarlo, para usarlo, ni más ni menos de lo que yo necesito, ni más ni menos de lo que me es útil, ni más ni menos del tiempo que resulta valioso para mí y las funciones que están valiosas para mí. Paradojas de la tecnología, ¿sabes? Las personas con quien se envían más mensajes directos, por ejemplo en WhatsApp, con la gente que físicamente tiene más cerca. Funny, ¿no? O sea, nosotros pensaríamos, claro, es Internet, podría hablar con cualquier persona en China. Claro, con mi tía en California. Pero no, hablo con mi esposa todos los días. O sea, las tecnologías son herramientas que nos permiten coordinarnos socialmente, que nos permiten coordinar nuestra propia idea del destino, del saber que requerimos, y no las usamos de otra manera. Pero entonces podemos reconciliar nuestra manera de ver el presente, reconciliando nuestra manera de ver el futuro. Es decir, ¿podemos tener una mejor visión de nuestro futuro? Sí, porque creo que platicábamos
platicábamos antes, ahora sí que fuera del aire, ¿no? De este tema con las películas que siempre acaban mal, ¿no? Siempre que hablamos del futuro, todo acaba mal. Siempre que hay una innovación tecnológica en el cine, va a acabar mal esa película. Creo que es un momento de pensar cómo puede acabar bien. Para eso necesitamos todos ser un poco hackers. Necesitamos saber cómo funciona. Necesitamos tener un mínimo conocimiento de la manera en que yo estoy interactuando, qué está pasando con mi información, a dónde va la información, por qué veo este anuncio y no otro. Y todas esas son preguntas basadas en evidencia. Y la otra es que tenemos que empezar a pensar en que esa relación con la tecnología nos pague, que nosotros seamos los principales beneficiarios de esa relación. Hay que pensarlo así. Hay que pensarlo así. Hay que pensar en una estrategia de yo cómo me está beneficiando este tiempo. Y en el mejor de los casos, más allá del placer de lo inmediato y de los placeres inmediatos. Porque ese es otro tema que también es cierto. O sea, esta sensación de velocidad e inmediatez también se extiende a la satisfacción. Es decir, es tan grande el satisfactorio inmediato del apapacho, el like, o el contrapapacho, ¿no? Cuando me tiro al piso en mis redes sociales para que todos me digan que soy bien padre y no te preocupes y todo va a salir bien, es muy inmediato. Entonces, la construcción de placeres que ocurren en otros tiempos, por ejemplo, el entrar a comunidades de interés un poco más complejas, ¿no? O sea, el interactuar en comunidad, el irse a tomar un café, pues requiere de entrada otro nivel de tiempo. Ahí nosotros tenemos que volver a ser dueños de nuestra negociación del tiempo. Y todo eso es ser un hacker, es usar el sistema para mí, no ser yo la herramienta principal que usa el sistema. Y eso tiene también que ver con esta negociación entre la privacidad y la conectividad. La privacidad de un lado contra la conexión. Sí. Estar conectados tiene un costo. Y si el costo tiene que ver con la privacidad, con los datos, es algo que también tenemos que colocar en la ecuación. Estar claros que cada clic, ¿no? Va a implicar una negociación con la plataforma que estoy usando. Yo le estoy dando información, ¿qué me está regresando? ¿Cómo valoro lo que me está regresando? ¿Se aporta a mi vida o no? Es muy famosa la frase de Rushkoff, ¿no? De Douglas Rushkoff. Cada vez que ves algo gratis en internet, el producto eres tú. Wow. Por supuesto. Porque la gente es muy fácil decir, bueno, no me importa que se roben mis datos, no soy importante, no oculto nada, no tengo secretos, no tengo nada que esconder. Entonces, bajo esa lógica, no se trata de que tengas algo que ocultar, se trata de que estás obteniendo a cambio de, por ejemplo, los clics, tus preferencias, etcétera. Pero, ¿qué es lo que está en juego en realidad cuando estamos cliqueando, cuando estamos dando likes en Facebook, en YouTube, en Google? ¿Qué es lo que está en juego realmente? Porque también hay como que demasiado mito alrededor. ¿Qué es lo que realmente está en juego? ¿Cuán vulnerables somos, Alex? No, mira, lo que nos puso en alerta y puso al público en general en alerta, aunque venía de tiempo atrás, explota en 2016 con los temas electorales, sobre todo en Estados Unidos. Es decir, con la idea de que se puede abusar de la tecnología más allá de lo que yo estoy consciente. Es un mecanismo quizá más sutil que son las mecánicas de perfilamiento. Es decir, dado que podemos saber muchas cosas sobre qué tipo de persona eres, por a quién le das like o a qué le das like. Quiero decir también que las plataformas ahora han corregido muchísimos de los problemas que se originaron y que sí hay niveles de mito que no sabemos exactamente hasta dónde. Pero digamos que el escenario potencial sería que yo puedo recibir información en la que estoy muy dispuesto a creer. A creer, sí, dado que conozco más o menos cuál es mi manera de pensar, mi tendencia. Segundo riesgo, las redes sociales y las plataformas de comunidades tienden a tener algunas reglas propias de su estructura y una de ellas es que yo en general voy a rodearme de gente que piensa como yo, de gente que más o menos sigue mis ideas. Esto crea otro fenómeno que les llaman burbujas de información o cámaras de eco.
Es decir, no solo yo ya tengo un perfil predispuesto a creer más en ciertas informaciones que otras, sino además estoy rodeado de personas muy parecidas a mí, ¿no? ¿Cómo podemos hackear esas cosas? Primero, tener muchas fuentes de información. Abrir. La diversidad es uno de los regalos de esta época. No lo digo solo en el sentido político de género. La diversidad es el reconocimiento de que las personas somos bien especiales y bien diferentes, ¿no? Y tenemos una enorme riqueza en ello. Abrirte a muchas ideas, a muchas formas de diálogo. No contar con una sola fuente de información para creer algo, ¿no? Sino ir y confirmar, ser un agente activo de Internet en ese sentido. Esa es una forma de hackear y de romper la burbuja de información, que tiene que ver con hábitos de verificar, hábitos que tienen que ver con constatar. Todos esos efectos que provienen de las burbujas de información es lo que realmente podría ser explotado en términos de manipulación. Que empiezan a mover tu percepción, tu conciencia, tu opinión de las cosas sin que te des cuenta. Exacto, porque hay un nivel de la comunicación que tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Hay un nivel así. De hecho, se ha privilegiado mucho esa idea. La publicidad, por ejemplo, se dedica a conocerte profundamente para saber qué motivaciones puede usar para hacer que una imagen sea llamativa para ti. Sea más relevante y te inclines más hacia lo que sea que te quieren posicionar o vender. A favorecer eso, ¿no? Exactamente. Entonces hay que romper esas cosas, esas barreras. Si siento que todos opinan como yo, bueno, probablemente además sea muy aburridor estar en la red. Entonces, bueno, abrirme a otra fuente de información. Ahora, Spotify, por ejemplo, inauguró una nueva versión de sus sugerencias que se llaman Taste Breakers. Es decir, cosas que nunca oyes, güey. Claro. ¿No? Y te aparecen una lista de cosas que nunca oyes. Y eso es ya una modificación social a una plataforma. O sea, no solo necesito que me digas qué me gusta, claro, también de qué me estoy perdiendo. Claro. Que no sé que me podría gustar, aun cuando sea muy diferente a lo que escucho. Así es, y ahí te vuelves un hacker de tu gusto musical, de tu fuente de información. Creo que el tema hacker empieza a ser sumamente interesante para continuar la plática, mi querido Alex. Sí, yo pienso que es como una... O sea, el hacker, hay algo que llamamos la ética hacker, que es, primero, una implicación sobre la manera de enfrentar la realidad, una serie de supuestos sobre cómo trabajamos juntos y cómo compartimos las cosas. Básicamente, te diría, hay una diferencia básica en algo que ya dijimos en la parte de televisión, que es cómo generamos bienes comunes. Para que la gente que no está metida en el tema del código, el avance tan rápido que tuvo Internet y muchos aplicativos se debe a que el software no era propiedad de nadie. El software estaba disponible para que la gente lo pudiera seguir mejorando. Entonces, una parte de la ética hacker tiene que ver con que una vez que yo logro un avance, lo haga una propiedad de la comunidad, para que la comunidad siga aportando innovación, de modo que desarrollemos respuestas más rápidas. Una interpretación, es obvio que esto va en contra del modelo de cómo le sacamos dinero al software, ¿no? Y cómo que se basaría en el tema del copyright y la propiedad privada. Y el tema de los derechos de autor o de los derechos, la propiedad que alguien tiene sobre una determinada producción cultural, entre ellas el software. De modo que la ética hacker comienza con esta idea del bien común. Y segundo, está muy basada en la idea del bazar. Todos trabajamos a la vista de todos. Estos los primeros foros que desarrollaron Java, o los primeros formatos de mail, de correo electrónico, gratuitos y el mail más seguro, se dieron en entornos donde estas comunidades veían cómo avanzaban los demás. Y todo el tiempo estaban viendo. Este bazar incluye un intercambio continuo de ideas. Esta manera de avanzar como sociedad, pensando en el bien común, generando bienes comunes y trabajando en términos comunitarios, es una idea a la que las redes sociales en su misma arquitectura empezaron a retrasar la manera en que estábamos trabajando como comunidad. ¿Por qué? Porque se crean algunas figuras que van en contra de esa idea, de esa ética hacker. Una de ellas, mira, las redes sociales son estructuras descentralizadas.
Hay algunos elementos de esa red, personas, que tienen muchísimos puntos de contacto, seguidores, vamos a llamarles. Y muchísimas personas que tienen poquititos puntos de contacto, vamos a llamarles seguidores o amigos. Y eso crea una descentralización y crea una figura que hoy le llamamos los influencers, ¿no? Personas que... Okay. Pero nos reímos porque ya sabemos que es muy relativo, incluso si usted es mercadólogo, publicista, piénsalo 2 veces en cómo implementar una estrategia con esta figura. Pero tiene que ver con que comienzan a crearse nodos que controlan el flujo de información y que pueden manipularse. Una manera de hackear eso es viviendo más en comunidad, favoreciendo los grupos de interés, los grupos que nos juntamos para hacer algo específico, para hablar de cosas específicas, para aprender juntos, para resolver un problema juntos. Y ese es el espíritu que hace rico, sabroso, útil, socialmente relevante a Internet. Es la manera en que se conducen los movimientos a través de Twitter, que llaman la atención sobre una problemática, cuentan historias sobre ella, se ponen a construir soluciones juntos y después pueden salir a la calle, reunirse para efectivamente ejecutarlas. Fíjate qué diferente es esa historia de yo hago surgir una problemática, expreso una opinión sumamente polarizada sobre ella, sobre la cual se me van otros 100 que opinan exactamente lo contrario, nos agotamos en insultos, hashtags de ida y de vuelta. No llegamos a nada. Y no llegamos a nada. A la situación actual, ¿no? El gran problema de Twitter, la suma cero. Al final esto no sirvió de nada, ¿no? Claro. Es además horrible que pase eso, ¿no? Teniendo tal riqueza potencial. Entonces necesitamos regresar a ese concepto, bien común, comunidad, bienes comunes. Trabajemos con un bien común, por ejemplo, es un libro que se ofrece abierto, cópialo, hazle lo que quieras, se vuelve un bien común, se vuelve algo que todos podemos usar. Si además hacemos libros que la gente pueda seguir escribiendo, como los blogs, entonces creamos no solo bienes comunes, sino bienes comunitarios, que reflejan nuestra historia. Eso suena increíble. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo subsisten esos proyectos de colectividad cuyo objetivo no está en el lucro, sino en generar bienes comunes, etcétera? ¿Cómo sobreviven? ¿De qué comen los que hacen eso? ¿Cómo le inviertes horas y horas de tu vida y de tu día a proyectos así? ¿Cómo sobrevive eso? ¿Es compatible esa realidad que cuentas con el mundo que vivimos hoy? El mundo neoliberal, dijeran en la Cuarta Transformación. ¿Cómo es compatible una cosa con la otra, Alex? Te apuntas a uno de los problemas más grandes que tenemos para superar esta etapa. El primer punto es un tema de escala. Este modelo del que estamos platicando es sumamente funcional en una escala comunitaria más pequeña. Si no te estoy hablando de transformar todo el mundo, sino secciones del mundo transformables, con alto potencial de ser transformadas. Y te hablo de mi calle, mi ciudad, mi colonia, mi identidad con determinados grupos respecto a mi género, a problemas que tenemos en común. Entre más escalado está, podemos generar mayor tracción de comunidad, sin importar si es negocio o no es negocio, sí, porque tiene un beneficio. Claro, cuando lo elevamos a que esto lo deberían conocer millones de personas en todo el mundo, entonces nosotros elevamos la escala al momento que necesitamos un modelo de negocio para ello. ¿Cuáles los retos que tenemos como sociedad? Romper un paradigma. El modelo de negocio no puede ser únicamente la venta de publicidad, porque la venta de publicidad pasa por todos estos problemas que ya vimos, ¿no? Sí, porque es el mismo paradigma. Es el mismo paradigma que nos puso en este entredicho, en este estrés de que ya no sabemos ni siquiera si lo que leemos es verdad, ¿no? Entonces, por un lado pasa por inventar otros modelos de uso de Internet. Quienes hagan negocios en Internet y encuentren fórmulas innovadoras para hacer negocios, está bien. Yo te hablo de que Internet no es solo eso, no es solo los negocios de Internet. Es las mecánicas que nos permite hacer para co-construir, para pensar otra vez juntos. Y la mayoría de ellas dependen de tecnologías que están aquí. Las tecnologías de la mente, que dice Miguel Ángel Pérez, un experto en educación a distancia. Las tecnologías de la mente tienen que ver con saber buscar, con saber investigar, con saber dialogar, con saber conversar.
Esas tecnologías de la mente son las que hacen los futuros posibles. Y los futuros posibles son juntos, son colectivos, son comunitarios o no serán. Ok, interesantísimo. Los futuros posibles. La gestión de los futuros al final del día implica energía, implica atención, implica un esfuerzo de pensar de una manera diferente la realidad futura en principio y en consecuencia la realidad presente como una posibilidad. Exacto, porque vivimos en la posibilidad. No significa dejar de prestarle atención a lo que está pasando, todo lo contrario. Exacto. Significa negociar con ella prospectivamente hacia dónde voy con esto. Exacto, porque como lo decía al principio del programa, en la presentación, la alternativa es zombificarnos, ir simplemente para adelante, sin frenarnos, sin reflexionar en la frivolidad, en lo superfluo, en el simple y sencillamente seguir haciendo las mismas cosas. Eso es zombificarnos. Y creo que va en un sentido opuesto a lo que has estado hablando sobre ser hackers. Sí. ¿Qué con tu conferencia? Hackers contra zombies justo es un intento de poner en escena la idea de que ir hacia el futuro es solo avanzar, ¿no? Contra la idea de que hay que pensar en los muchos futuros posibles. Son dos ideas que son vitales para mí, para quien quiera que esté en una posición de liderazgo, comunitario, familiar, empresarial, es que tenemos que tener una estrategia más diversificada de qué significa ir hacia adelante, ¿no? Porque nos ha fallado mucho, porque nos debe mucho esa idea. Y significa trabajar mejor con las fuerzas que mueven las grandes transformaciones, la diversidad, la disrupción, ¿no? los eventos que cambian completamente de dirección en mi vida, los datos, tener una cultura de datos, de cómo se usan y cómo yo los puedo usar, que son todas habilidades hoy que nos van a permitir pensar en muchos futuros posibles, citando a Borges en Caminos que se bifurcan, ¿no? de mi literatura favorita, Rayuela, libros que se pueden comenzar a leer en cualquier capítulo, volver a jugar, porque jugar es crear escenarios, es crear posibilidades y aprender a contar historias sobre ellas. Y entonces tú, y entonces pasaba, y entonces yo, y el what if, y tantos modelos. Jugar mucho, de eso se trata ser un hacker de la propia vida, de la realidad, y de mis propios futuros posibles. No uno, no el que me mandan, no el que parece, los que hay que explorar. Este es un momento para eso. Mi querido Alex, creo que con lo que dices podríamos prácticamente concluir esta conversación. No quisiera irme sin hacerte una última pregunta sobre, nos platicaste cómo veías el futuro de niño, cómo viviste el futuro en el 2001, cómo eso cambió tu vida, cómo el futuro y las tecnologías del presente, que parecen del futuro, han estado transformando a la sociedad y mucho más que las van a transformar, porque como dices, la tecnología no se va a ir, la tecnología va a seguir aquí mañana y pasado. Pero, ¿qué con tu futuro hoy? Tu futuro inmediato. ¿En qué estás? ¿Qué sigue para Alex Rubio? Tengo 53 años. No sé qué hacer con la idea de tener 53 años. Para mí, de niño, eso era ya como ser muy señor y tener la vida totalmente resuelta. Quiero jugar más. Quiero hacer más música en todas sus formas. Quiero seguir aprendiendo todo el tiempo. Así como siendo un comunicador me puse a aprender a programar y después me puse a aprender a manejar datos. Quiero estar en movimiento, en dinámica, y quiero seguir armando caminitos posibles y apostar y tener siempre la sorpresa de qué va a pasar. Eso creo. Creo que el futuro es un gran tablero de juegos y es increíble jugar. Maravilloso, Alex Rubio. Muchas gracias por esta oportunidad de haber platicado contigo. Amigos, gracias por ver esto.
La maravilla es que lo pueden ver y volver a ver. Creo que es una conversión que se puede escuchar varias veces. Gracias, Alex. Hay mucho que pensar, seguir platicando, seguir analizando de esto. Gracias, seguimos en Ensambla Ideas. Sean libres.